Hola, mi nombre es Fernando Gutiérrez Almeida y esta es otra instancia de Filosofía sin fin, otra oportunidad para charlar sobre temas que puedan ser del interés de todos en materia filosófica y no tan filosófica a veces. En este caso vamos a tratar la cuestión del fanatismo. A pedido de un amigo que quería un poco profundizar en ese tema, vamos a hablar del fanatismo. Y el fanatismo es un estado mental, básicamente, pero también un estado mental buscado muchas veces eh, no por la propia persona fanática, sino por aquellos que quieren incentivar el fanatismo. ¿Y por qué lo querrían incentivar? Bueno, es evidente que un fanático es prácticamente una especie de zombie cuya voluntad cae en manos de los que lo fanatizan, básicamente. Si se trata de líderes religiosos, son zombies que están en manos de líderes religiosos. Si se trata de líderes políticos, bueno, el fanatismo es útil para gente que quiera manipular, para aquellos que quieran manipular a una masa de personas. El fanatismo es un elemento útil a ser inculcado o a ser, digamos, inducido en la mente de las personas a fin de usarlas, de utilizarlas de distinta manera. El fanático es una persona utilizable, un sujeto que es básicamente una especie de adicto a ideas o adicto a la obediencia o adicto a un liderazgo. El fan- eh, hay, hay muchas formas del fanatismo, ¿no? Y aquí tenemos una de las formas del fanatismo, la, la más feroz, es la de los fanáticos cayendo en manos de un líder delirante como era Jim Jones. Acá podemos ver cómo terminó la secta de Jim Jones en Jonestown, Guyana. Un suicidio masivo. Suicidio no tan suicidio. Algunas de las personas fueron inducidas o obligadas de alguna manera, como los niños por ejemplo, a envenenarse con cianuro. Más de 900 muertos. Y ahí una vista aérea de la catástrofe. 1978. Así que sí, a los fanáticos se los puede inducir a un suicidio en masa, con tal de que el líder sea lo suficientemente delirante y suficientemente manipulador. Vuelvo a decir, el fanatismo es inducido para utilidad de los líderes o para utilidad de quienes quieran beneficiarse de él, en virtud de que el fanático es prácticamente un alienado que no puede, que no tiene control sobre su propia vida, sino que es controlado desde afuera. Eso puede suceder en el arte, existe fanatismo a nivel de la idolatría de los artistas, en el deporte existe fanatismo deportivo, en la política, muy útil en la política para los políticos, adquirir fanáticos, gente que los obedece ciegamente, que les cree ciegamente su palabrería, su charlatanería. Los charlatanes, por supuesto, una de las cosas con las que sueñan siempre es fanatizar a las personas a su alrededor. Aquí tenemos una imagen de los vasos y las jeringas usadas para la masacre que indujo Jim Jones en Guyana. Otro caso, por ejemplo, Puerta del Cielo, una secta que no convocó muchas personas, pero todas terminaron muertas, incluyendo su propio líder, que seguramente era aún más delirante que Jim Jones. ¿Qué creía esta gente? Que si se suicidaba, y así lo hicieron, cuerpos de miembros cubiertos en una mansión de California, tras suicidio colectivo para ascender a una nave extraterrestre. ¿Qué tal? La nave supuestamente era una nave que estaba oculta en la cola del cometa Hale-Bopp. En cuanto pasara cerca de la Tierra, ellos iban a abandonar sus cuerpos
y se iban a convertir en tripulantes de la astronave. Quizá lo hicieron, ¿no? ¿Quién dice que los delirios no tienen algo de real? La Orden del Templo Solar, otra secta. Las sectas son claramente un ejemplo paradigmático de lo que significa el fanatismo. Un líder que fanatiza o un grupo de líderes, individuos que se dedican a fanatizar e individuos fanatizados. Y los propios líderes, ojo, pueden ser ellos mismos fanáticos. No cabe duda de eso. Pensemos, por ejemplo, en el nazismo, que claramente fue un movimiento fanático, ¿no? El nazismo. Un movimiento de fanatización de masas. Y sí, se puede decir que Hitler era él mismo un fanático de sí mismo y de sus propias ideas. La Orden del Templo Solar, 1994. Entre 1994 y 1998, esta secta llevó a la muerte a muchísimas personas. Los líderes, bueno, gente delirante, evidentemente. El Rosacruz francés Joseph Dimambro y el homeópata y militar neonazi belga Luc Juret crearon la secta en Suiza. Bueno, fíjense, por ejemplo, el producto de los delirios, ¿no? El 1 de octubre de 1994, Dimambro ordenó la muerte de Emmanuel Dutoit, un bebé de 3 meses, hijo de un miembro de la secta. Por acá dice, el bebé fue apuñalado repetidas veces con una estaca de madera. Acá viene la parte delirante del asunto. Creía que el anticristo había nacido dentro de su grupo y que el bebé era el anticristo descrito en el Nuevo Testamento. ¿Qué tal? Si uno delira con que un bebé es el anticristo, ahí lo tenemos a un grupo de personas avalando que fuera apuñalado con una estaca de madera. Bueno, después vinieron los suicidios, los asesinatos. 3 de octubre del 94, el grupo asistió a la muerte de varios seguidores, con tranquilizantes. 4 de octubre, los 2 líderes de la secta comieron opíparamente en un restaurante realizando el ritual de la última cena. O sea que supuestamente eran cristianos. Jodidos cristianos, se podría decir. Los líderes mismos murieron. La secta se disolvió. Antes de la muerte de los líderes, 48 miembros en el 5 de octubre mueren por disparos y son posteriormente quemados. O sea, era una secta con tendencias apocalípticas, evidentemente, porque en cuanto piensan en algo terminante, en algo apocalíptico, en algo definitivo, es cuando más piensan a su vez en la idea de autoeliminación masiva del propio grupo. Bueno, esto es un caso reciente en Kenia, la masacre de Sakahola, la secta de Paul Mackenzie. ¿Qué hacía este líder delirante? Básicamente obligaba a los integrantes de la secta a ayunar hasta la muerte, a morir de hambre, literalmente. Acá pueden ver una foto, exhumación de fosas comunes en el bosque de Sakahola, con cientos de cuerpos por ayuno forzado. Ahí tienen otra imagen. Bueno, acá tenemos una secta que terminó muy mal y que quizás alguno recuerda, Texas Waco, 1993. La secta se llamaba Rama Davidiana y supuestamente eran cristianos. También los de Sakahola se supone que eran cristianos y ayunaban hasta la muerte para unirse con Dios, con Cristo. David Koresh era el líder de esta secta que terminó asediada por el FBI en Estados Unidos y no se sabe si fue suicidio masivo de la propia secta o de alguna manera la intervención del FBI provocó esto. Terminaron quemados vivos en un gran incendio. El líder
y más de 70 integrantes de la secta. Los davidianos, o rama davidiana, eran adventistas supuestamente. David Koresh se autoproclamó profeta y Cristo reencarnado, delirante por supuesto, y si no es delirante, un farsante de primera línea, o empiezan siendo farsantes y terminan delirando porque empiezan a creer su propia farsa. Esta clase de sujetos extremadamente narcisistas, convenciendo a sus seguidores de sus revelaciones divinas y predicando el apocalipsis inminente. Por supuesto, interpretación radical de la Biblia. Todas las sectas cristianas se basan en una interpretación radical de la Biblia, o en una interpretación distinta de la Biblia. Esto quiere decir que la Biblia en sí puede ser interpretada de muchísimas maneras, hasta de maneras delirantes, por supuesto. Y no se puede decir que haya una versión oficial de la Biblia aceptada por todos los cristianos. Creencia en un reino divino y el juicio final, bueno, pero esto es típico de todos los cristianos, ¿no? Preparándose para el retorno de Cristo. O sea, hay algo que sugiere el texto cristiano, y es que va a haber o está por suceder un apocalipsis. Y bueno, esta idea inspira este tipo de suicidios colectivos cada tanto. Lamentablemente la idea de apocalipsis cristiana es una idea que puede resultar muy venenosa para muchísima gente y que puede ser usada por muchísimos líderes delirantes para fanatizar a las personas y llevarlas a cualquier situación de máxima, digamos, de máxima presión mental, incluyendo la que pueda conducir a los asesinatos y los suicidios en masa. Bueno, acá tenemos prácticas poco ortodoxas, poligamia, aislamiento. El aislamiento lo usan muchas veces este tipo de líderes para básicamente controlar las mentes de sus fanatizados. Este caso es bastante más horroroso porque los propios líderes, que son estos dos sujetos que ven aquí, de la secta, una secta africana, llamada Restauración de los 10 Mandamientos, Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos. El 17 de marzo del año 2000 en Uganda, estos dos sujetos, no se sabe si ellos mismos se incluyeron en la masacre o no, porque desaparecieron, provocaron la muerte mediante un incendio, o sea, quemaron vivas a 700 personas, a todos sus seguidores. Habían pronosticado para el fin de año anterior, sería el 1 de enero del 2000, que el mundo ya se habría acabado, que habría llegado ya el apocalipsis no llegó, parece que no quiere llegar el apocalipsis, y bueno, decidieron tener su propio apocalipsis, quemándose vivos todos, o siendo quemados vivos por sus propios líderes dentro de una iglesia, dentro de su propio templo. Un horror. Podría mostrar imágenes de los cuerpos, pero qué necesidad. A esto lleva el fanatismo cuando se exacerba, ¿verdad? Tenemos el caso de, por supuesto, Hitler y el nazismo. El ídolo que fanatizó a millones de alemanes. Ustedes dirán, no, pero esto es un movimiento político. Bueno, pero es así. Los movimientos políticos se alimentan del fanatismo de los seguidores si tienen suficiente claridad en el uso de herramientas de manipulación mental de las masas. Y les puedo asegurar que Hitler sí tenía buenos amigos que lo asesoraban en eso, y él mismo tenía más o menos ideas claras al respecto. Si se lee Mi Lucha, se va a entender lo que digo. En Mi Lucha pueden buscar
las ideas que tenía Hitler acerca de cómo manipular a las masas humanas. Y lo logró. Pueden ver la idolatría. Por supuesto que cuando tenemos masas fanáticas de esta magnitud, también podemos tener una catástrofe humana de gigantesca magnitud como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Y acá, bueno, ya el fanatismo llevaba a nivel del ejército alemán, ¿verdad? O en las puertas de ser llevado en el Congreso de Nuremberg de 1934 al ejército alemán mismo. Y sí, porque un ejército, los ejércitos estatales en general de todos los, de cualquier país, de cualquier estado, se puede decir, ustedes estarán de acuerdo o no conmigo, pero se puede decir que los ejércitos se basan en la inculcación fanática de la idea de defender a la patria o defender a la nación, porque sin ese fanatismo el soldado no podría estar dispuesto a matar, a asesinar o a morir él mismo. Se necesita una idea fija bien potente, ¿no? Una idea fija bien potente en su cabeza que lo guíe a matar o a morir. Y entonces el fanatismo es quizás un ingrediente inevitable de cualquier ejército nacional. Es lo que sugiero, ¿no? Habría que pensarlo, pero tal vez existen formas moderadas de guiar la disciplina militar, pero el fanatismo sería un ingrediente muy óptimo para lograr que los militares se enfoquen en matar o morir durante una guerra y rebasen cualquier límite moral personal que tengan. Un militar que llega al frente de guerra simplemente secuestrado por reclutadores profesionales o que llega presionado solamente por una obligación, no es tan bueno seguramente como un soldado fanático, como un militar fanático. Y bueno, acá tenemos a Bertrand Russell opinando algo parecido a lo que acabo de decir. El patriotismo es la disposición a matar y a que te maten por causas triviales. Es el fanatismo más peligroso porque se viste de virtud. En realidad yo diría que no hay ningún fanatismo en el cual a los fanáticos no se les haga ver su fanatismo como una virtud, el fanatismo mismo como una virtud. El entusiasmo ciego del fanático como si fuera una gran virtud dejar de pensar. Así que Russell consideraba el nacionalismo militar como una forma de religión secular fanática, donde la nación sustituye a Dios. Bueno, Eric Fromm pensaba algo parecido, pueden ver, el soldado que mata sin remordimiento ha entregado su conciencia a un ídolo colectivo. Eso no es deber, es alienación, ¿no? La alienación del fanático. Alienado quiere decir enajenado de sí mismo, de su propia voluntad, en manos de la voluntad de otros. El nazismo, además, vamos a aclararlo, no era solo un movimiento político, era una cosmovisión, una visión de la realidad cerrada, absoluta, que se negaba a ser discutida. No lo veo a Hitler dialogando con intelectuales y dudando de sus propias ideas. La verdad era una verdad revelada. La ideología nazi se presentaba como científica, supuestamente como científica, pero en la práctica funcionaba como una doctrina infalible. No había error. Es más, incluso podemos decir que Hitler se presentaba como un profeta del futuro, ¿no? Como un profeta, como un augur del futuro, de una Alemania triunfante durante 1000 años, el Reich de los 1000 años. Una característica que es muy útil cuando se trata de fanatizar es el dualismo moral del nazismo, es decir, dividir el mundo en los malos y buenos, los arios puros y los subhumanos.
o humanos de segunda categoría. Los subhumanos serían los judíos, los gitanos, los discapacitados, los homosexuales, los eslavos, rusos, polacos, etcétera. El mesianismo, por supuesto, Hitler era presentado como el Führer, o sea, un mesías alemán. ¿Y qué diferencia hay entre llamar Führer a alguien o llamarlo hijo de Dios faraón? O sea, básicamente el señor Hitler, Adolf Hitler, un don nadie en su origen, se determinó autoconsagrando como el faraón de Alemania. Y bueno, el Apocalipsis y la redención. Alemania estaba corrompida por enemigos internos, los judíos, los comunistas, los marxistas. También estaba la raza degenerando a causa de la impureza. Había que salvar a Alemania. Entonces es un movimiento de salvación. Eso fue el nazismo. Y así se presentaron cada una de las sectas que mencioné antes, como salvadoras, salvadoras del alma, salvadoras de la conciencia, salvadoras del espíritu. La salvación es lo que ofrecen las grandes sectas, las sectas más enceguecedoras, y el nazismo no fue una excepción. Salvar a Alemania era la propuesta del nazismo. Acá tenemos a un líder delirante japonés que creó la secta de la verdad suprema, Aum Shinrikyo. Es un ejemplo de extremo de secta destructiva. El fundador, este que pueden ver aquí, es Shoko Asahara. Su nombre real, Chizuo Matsumoto. Un farmacéutico parcialmente ciego que se proclamó, no le alcanzó con ser un farmacéutico parcialmente ciego, así que decidió que era un mesías, que era la reencarnación de Buda y de Cristo al mismo tiempo, 2 por 1. Comenzó en 1984 dando un curso de yoga y meditación. No digo que haya que tener cuidado con los cursos de yoga y meditación, pero por ahí empezó este señor y terminó con las profecías de Nostradamus, por supuesto el apocalipsis cristiano por delante, mezclado con budismo, hinduismo. Es decir, lo típico de los delirantes, hacer un mejunje en su cabeza con un montón de ideas y crear sus propios sistemas de ideas delirantes, con lo cual terminan fanatizando a sus seguidores. Ya lo tenemos en otra situación. Atrajo a miles de seguidores, hasta decenas de miles en su pico, incluyendo científicos e intelectuales. Un hecho interesante. Ni los científicos ni los intelectuales están lejos de ser víctimas del fanatismo. El fanatismo es un estado mental relativo a el manejo emocional, más bien, y por más científico que sea alguien, por más intelectual que sea alguien, siempre va a tener una base emocional manipulable. Prometió este señor la iluminación y la supervivencia en un apocalipsis inminente provocado por una guerra entre Estados Unidos y Japón. Imposible esa guerra, se los puedo asegurar. O podríamos asegurarlo porque Japón y Estados Unidos tienen un lazo bastante firme, básicamente de sumisión de Japón a Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Otra imagen de nuestro Señor, el Señor Shoko Asahara o Chizuo Matsumoto. ¿Cuáles eran las prácticas de manipulación que ejerció? Bueno, aislamiento, por supuesto. Si aislamos al grupo del exterior, es más fácil que caigan dentro de las ideas delirantes, ¿verdad? Podemos crear un ambiente delirante suprimiendo, ¿no? Con ideas dentro del grupo, suprimiendo la relación con el exterior. El delirio es más fácil no solo de controlar, de generar, sino de expandir y profundizar.
Rituales extremos, beber sangre o baño del líder, cascos eléctricos para sincronizar las ondas cerebrales, donación de bienes. Bueno, acá el abuso de poder llevado a nivel económico, ¿no? Las sectas o los grupos religiosos, cuando no te piden el diezmo, te piden una donación total de bienes, que sería ya el caso más extremo. Sería el caso más extremo, la donación total de bienes. La doctrina decía que solo los miembros sobrevivirían al fin del mundo. Típico. Justificaba la violencia como POA, matar para elevar el karma de la víctima. O sea, una verdadera aberración e inversión de valores. La muerte convertida en un beneficio. Bueno, este señor indujo a su secta a cometer un atentado con gas sarín, el gas sarín, que fuera creado con fines militares por un científico chileno, Berríos, un científico que fue asesinado en Uruguay hace ya bastantes años. Bueno, de alguna manera este señor y su secta accedieron al gas sarín y provocaron un terrible atentado en el metro de Japón. Acá podemos ver el aftermath, el día después del atentado. Ayara y 12 seguidores fueron ejecutados en 2018. La secta se renombró Aleph, o sea, no desapareció, a pesar de la muerte de su propio líder, en 2000, y se dividió. En 2026, Aleph sigue activa con 1.650 miembros. El fanatismo post-mortem de su líder. Bueno, este es un claro ejemplo de que el fanatismo no siempre termina en suicidios y asesinatos en masa. También puede terminar en grandes orgías sexuales o excesos de placer y de riqueza. Acá tenemos al señor Osho, que nos decía, piensa dos veces, eso es lo que decía, dicen, piensa dos veces antes de saltar. Yo digo, salta primero y luego piensa todo lo que quieras. Salta primero. Muy bien expresado la manera correcta de llevar al fanático al fanatismo. Salta primero, no pienses, deja de pensar. El fanático no debe pensar. O si piensa, debe pensar posteriormente. A saltar, a hacer lo que tenga que hacer para realizar los fines sugeridos por el líder. Bueno, este señor convirtió al sexo y a tener sexo con él en una panacea y coleccionaba Rolls Royce. Acá tenemos al señor Osho con uno de sus Rolls Royce. Bueno, y acá tenemos una imagen de su gran colección. Él se proponía tener un Rolls Royce para cada día del año. No llegó a lograrlo, pero hizo el esfuerzo. El fanatismo a menudo surge o se alimenta de ideas delirantes, ¿no? Como vemos, creencias irracionales y persistentes que no se ajustan a la realidad. Ahora, uno debe preguntarse, ¿cómo distinguir ideas delirantes de ideas que no lo son? Ese es el problema. ¿Cómo se puede distinguir ideas que se ajustan a la realidad de ideas que no se ajustan a la realidad si no sabemos bien cuál es la realidad? Ese es el problema. No se ajustan a la realidad, muy bien, pero ¿cuál es la realidad? Y ahí puede ser que uno mismo no sepa si está delirando o no, o si está cayendo en ideas delirantes o no. La idea misma de lo que es el Estado, de lo que es una nación, de lo que es la patria, esas ideas no son de algún modo delirantes. El apocalipsis cristiano no es un delirio. Todas las religiones en sí no pueden ser vistas como un delirio. Si una de las religiones existentes es la verdadera, pongámosle el cristianismo católico, todas las sectas cristianas que no son católicas, serían
sectas de personas delirantes, todas las otras religiones serían delirios en el sentido de que no se ajustan a la realidad. Y sí es cierto que los ateos tienen razón y su descripción de la realidad es la correcta. Entonces, ¿todas las religiones en sí serían delirios? Entonces es difícil decir quién tiene y quién no tiene ideas delirantes. Bueno, es algo que hay que aclarar acá, me interesó aclarar, es el tema de la disonancia cognitiva. ¿Qué ocurre con el fanático? Una vez que se ha fanatizado, su mente expulsa todo lo que contradice esas ideas que han tomado posesión de él. Sufre lo que se llama una fuerte disonancia cognitiva. Todo lo que no encaja en su visión trastornada y fanática de la realidad, todo eso va a ser expulsado de su mente, va a ser incluso bloqueado, va a ser negado. Y aunque uno le exponga al fanático una nueva versión de la realidad, el fanático no va a resistirse incluso emocionalmente o justamente fanáticamente a cualquier cambio en su sistema de ideas. ¿Qué es lo que hace que el líder fanático, del líder de los fanáticos o el líder que fanatiza, eh, digamos, logre hacerlo? Bueno, carisma, ¿no? El carisma. ¿Y en qué consiste ese carisma? Bueno, la oratoria, ser un gran charlatán, ¿no? Tener, digamos, una lengua afilada a la hora de proyectar sobre los demás sus ideas, mostrarse muy convincente, convencer, incluso presentarse como visionarios, como profetas, como dueños de la palabra divina prácticamente, o de la verdad absoluta. Esto, ¿qué ocurre? Esto les da a ellos una autoridad y cuanto más, digamos, más ensalcen su propia autoridad, mayor tendencia van a tener sus seguidores a obedecerlos ciegamente. Por ahí viene la mano. Bueno, la manipulación emocional, el love bombing, ofrecer afecto por lo menos al principio, y luego convertir ese afecto en control. Pasar del afecto al control. Osho, por ejemplo, atraía a intelectuales, a hippies con promesas de iluminación sexual, sea lo que sea esto, ¿no? La iluminación sexual y espiritual. Pero todo terminaba en explotar, ¿no? Explotar a sus miles de seguidores. El narcisismo, por supuesto. Muchos líderes son narcisistas traumatizantes que usan ese carisma que tienen para dominar, derivado de sus propios traumas. Recordemos los traumas de Hitler. O si no lo recordamos, investiguemos los traumas de Hitler. Bueno, ¿qué es lo que buscan obtener los líderes de sus seguidores fanáticos? Bueno, ventajas, explotarlos económicamente. Osho, por ejemplo, llegó a tener 99 Rolls Royce, financiados con donaciones de sus seguidores. Bueno, explotación sexual, explotación emocional, en fin, explotación de control psicológico, buscando la adoración ciega. Bueno, acá tenemos un ejemplo histórico de los más terribles, ¿no? Tenemos aquí al señor Charles Mason, el creador de La Familia. Vamos a terminar en esta sección, este primer video sobre el fanatismo con este señor. Bueno, logró crear un pequeño grupo de seguidores, pero lo suficientemente fanatizados como para que cometieran asesinatos en su nombre. ¿Por qué llegaron a cometer esos asesinatos? Bueno,
Mason desarrolló una delirante interpretación de la Biblia, incluyendo a los Beatles en su interpretación. Creía en Helter Skelter. Él creó una teoría llamada Helter Skelter, una guerra racial inminente donde los negros se levantarían contra los blancos, pero la familia sobreviviría en un pozo del desierto y luego dominaría el mundo. ¿Qué tal? Un gran delirio. ¿Y cómo es posible que los seres humanos lleguen a creer estas tonterías? Bueno, los seres humanos pueden llegar a creer cualquier tontería, así que no nos extrañemos. Usaba técnicas de control, drogas para inducir sugestión, aislamiento, love bombing, ¿no? El uso del afecto, la humillación, un sistema de dos puntas, ¿no? Premio y castigo, para lograr la obediencia ciega. Él se veía como una figura crística. Sí, uno puede ver que intenta parecerse a Cristo de alguna manera, aunque Cristo no era un monstruo como él. Los asesinatos, 1969. El 9 de agosto, asesinatos de los Tates, Sharon Tate y varias otras personas. Mensajes como Pig escritos en sangre en la casa de Roman Polanski. El 10 de agosto, un día después, más muertes. 2 personas más con Helter Skelter mal escrito en la pared. Así que sí, las ideas apocalípticas delirantes del señor Charles Mason condujeron a estas personas a cometer asesinatos. Bueno, voy a terminar con esto. ¿Por qué las ideas apocalípticas alimentan el fanatismo? O sea, ¿por qué son tan útiles a los fanáticos? ¿Por qué el apocalipsis es una idea peligrosa, digamos? Porque el apocalipsis crea una división absoluta del mundo, los que se salvarán y los que serán condenados. Porque en esa urgencia del apocalipsis la duda es descartada o perseguida. Si el fin está cerca, no hay tiempo para cuestionar al líder o la doctrina. Porque una vez que se piensa en Apocalipsis, se piensa también en una trascendencia a través del Apocalipsis. La aniquilación del mundo actual promete un renacimiento hacia un nuevo mundo. El paraíso, la edad de oro, un nuevo orden, una nave extraterrestre. Y bueno, y el líder se posiciona frente al Apocalipsis como el único intérprete o salvador. Entonces el Apocalipsis convierte inmediatamente al líder en un salvador o en un guía hacia la salvación. Y de ahí que las ideas apocalípticas sean muy útiles, sobre todo a los líderes delirantes como los que hemos visto. En fin, queda por ahí.